Afganistán, habitado alrededor de 7000 a.C., ha estado en transición durante la mayor parte de su historia. Primero Alejandro Magno, después Genghis Khan, en el siglo XIX los británicos, a finales del siglo XX los soviéticos y ahora los Estados Unidos. Conquistado, pero nunca subyugado. Más de una década después de que se iniciase el último conflicto, Afganistán es un desastre, con China, Pakistán y la India fuertemente involucrados en el desenlace del conflicto. La guerra se ha convertido en uno de los problemas más complejos y más difíciles a los que la política exterior de Estados Unidos se haya tenido que enfrentar jamás. Hoy, en Desde la Sombra, el misterio y el enigma de Afganistán. ¿Quiénes son los principales protagonistas de este conflicto tan poco entendido? ¿Quién manda? ¿El ejército estadounidense o los talibán? ¿Por qué los Estados Unidos han demostrado tan poca sofisticación en su guerra particular? ¿Por qué el ejército más poderoso de la historia de la humanidad sigue sin poder ganar la guerra contra una banda malamente armada? ¿Alguien tendrá las respuestas a esas preguntas tan complejas de clave? Por suerte, y desde la sombra, hemos encontrado dos personas muy especiales. Fueron los primeros occidentales de entrar en Afganistán después de la invasión soviética en 1979. Lo que vieron tenía poco que ver con la versión oficial que contaban los medios de comunicación occidentales. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el conflicto en Afganistán. Hemos salido a la calle para ver lo que opina la gente sobre Afganistán. Entre Pakistán e Irán, sureste de Europa. No. Está entre... Bueno, te digo, un mapa no tienes. En la zona euroasiática, debajo de Rusia. Europa estaría entre Asia y Europa. Hombre, porque van en contra de Estados Unidos, que es el que marca un poco la política occidental. Pues porque son los típicos hombres suicidas y esta gente que dicen, oye, dicen en los medios. Bueno, su religión es muy especial, contra la nuestra es algo especial. Del país donde vengo significa algo malo. Supone que son malos, no están en Afganistán, están en todo el régimen islámico, pero dicen que son malos. Porque la asocian con el terrorismo, siempre. Pakistán, Afganistán, los talibán, Karzai, Pashtun. ¿Quiénes son todos estos personajes? ¿Quién nos podría explicar la raíz del conflicto? Por suerte, y desde la sombra, tenemos dos personajes justos para hacer eso. Liz, Paul, bienvenido al programa. Si uno escucha los medios corporativos de masa, Afganistán apenas califica como el país está anclado en la Edad Media. Esto, sin embargo, no es así según vuestra investigación. Cuando empezamos a fijarnos en Afganistán, vimos que Estados Unidos lo consideró siempre desde el punto de vista colonial británico. Esto es lo que se transmitía desde Pakistán en 1948. Esta visión consideraba que Afganistán era un país con poco desarrollo y fundamentalmente retrasado. Pero cuando estudiamos la historia afgana, cosa que hicimos y que investigamos, descubrimos que era exactamente al revés. En realidad, Afganistán estaba desarrollando algunas de las ideas más progresistas a principios del siglo XIX. El rey Amanullah empezó a conceder derechos a las mujeres, aboliendo los impuestos sobre las dotes y muchos otros vestigios de tribalismo. Estas ideas eran muy normales para los dirigentes afganos. Durante el reinado de Zahir Shah de 1933 a 1973, se puede ver un lento avance de las ideas progresistas. Pero en 73, el rey fue reemplazado por su primo Mohammed Daoud. Alarmados, Estados Unidos cambiaron radicalmente su visión de Afganistán. En este momento, Pakistán se convierte en el protagonista principal, porque Estados Unidos
lanzaron la insurgencia actual desde Pakistán con el objetivo de desestabilizar Afganistán. Y lo que quería desestabilizar era una manera muy progresista de ver el mundo. Paul, ¿qué pasó con todos los líderes modernos y progresistas en Afganistán? Había una política de eliminar a los progresistas. Se les percibía como demasiado prosoviéticos en Occidente y en los Estados Unidos. De hecho, los Estados Unidos, durante la Guerra Fría, adoptaron la postura de ¿estás con nosotros o contra nosotros? No lograron que Afganistán se prestara a ello entrando en varios tratados y organismos. Insistían, dado que habían sido invadidos por los británicos en varias ocasiones. Insistían, y sus dirigentes también, en mantener su independencia y su neutralidad. Esto está fundamentalmente en contra de la idea misma de Guerra Fría. Y a consecuencia de ello, Afganistán fue prácticamente desechado. Pakistán también estuvo muy implicado. Karzai, presidente de Afganistán. Un hombre odiado por los pashtun, los mismísimos pashtun que Karzai supuestamente jura representar. Su límite del poder es Kabul, la capital del país. Liz, ¿por qué el gobierno de Obama sigue apoyando a este personaje? Hay que remontarse al principio, cuando el gobierno de Bush. El gobierno de Bush eligió a dedo a Karzai. Ya tenía una historia familiar. Su padre era un dirigente político muy conocido en Kandahar. Pero el hecho es que Karzai estaba personalmente vinculado a los intereses globales. Tenía relación con UNOCAL. Fue designado por el gobierno de Bush absolutamente en contra de la voluntad del pueblo afgano. Y en la Loya Jirga del 2002, creo, alrededor del 75% de los miembros quería traer de vuelta al rey Zahir Shah, desde donde vivía exiliado en Italia. Querían traerle para devolver cierto tipo de unidad al país. Se les negó ese derecho. El gobierno de Bush básicamente dijo que no les dejaban traer de vuelta al rey, e instauró a Karzai. Por tanto, estamos ante un problema de legitimidad intrínseca. Vemos un proceso repetido que claramente va desde el gobierno de Bush hasta el de Obama, y que nunca, pero nunca se ha preocupado realmente por esa falta de legitimidad. Así que en los medios de comunicación de masa generales afirman la idea de que ahora hay una legitimidad gracias al proceso electoral. Una cosa que realmente no existe en Afganistán. Paul, ¿por qué el gobierno de Obama promueve la centralización del gobierno en Afganistán cuando históricamente el país ha tenido una estructura descentralizada del poder? Los Estados Unidos hacen lo que hacen. Cuando invaden un país, montan lo que mejor conviene para sus intereses. Una autoridad centralizada y una estructura jerárquica. Así es exactamente como funcionan los Estados Unidos. Esto es lo que han intentado crear en Afganistán y ha sido un desastre completo. Es antihistórico. No hay nada en los 5.000 años de historia de la nación afgana que se parezca ni remotamente a lo que Estados Unidos han hecho allí. Karzai está ahí porque los Estados Unidos pensaron que un sistema presidencial le permitiría a un presidente como Karzai dictar sus condiciones a las provincias, a las regiones fronterizas. Naturalmente esto no ha sido así. Él manda a sus gobernadores y manda a su gente para gobernar estos sitios como un señor de la guerra, supongo. Y lo que pasa es que la gente sencillamente le ignora y ha permitido que los talibanes, paradójicamente, lleguen y digan: somos los auténticos gobernantes de esta zona. Somos los auténticos gobernantes legítimos de esta zona, porque controlamos las carreteras y controlamos los tribunales. Han instalado tribunales donde se aplica la Sharia y sobre todo un segundo gobierno en la sombra debido a esa decisión en concreto. Pero los Estados Unidos no han recapacitado sobre su decisión, no la han cambiado. Esta parece la manera típica en que los Estados Unidos cuidan de sus intereses en el mundo. En muchos casos parecen ser su propio peor enemigo. El poder de la pandilla de Karzai no va mucho más allá de Kabul.
De modo que el resto del país es un cóctel de 2 decenas de administraciones regionales dirigidos por hombres fuertes locales, comúnmente denominados en los medios de comunicación occidentales como los señores de guerra. Estos son los hombres de lealtades y alianzas cambiantes y trabajarán con cualquier centro de poder doméstico o foráneo que parezca ascender en sus propias regiones, sea Irán, Pakistán, la India, los talibán, mismísimo Hekmatyar Gulbuddin o la pandilla de Kabul. En sus libros, ustedes planteáis preguntas difíciles acerca de la cobertura de los principales medios de comunicación, de la implicación de los Estados Unidos en Afganistán antes de la invasión soviética. Paul, Liz, ¿cuál es el ejemplo más escandaloso de la exageración de los hechos sobre el terreno por parte de la cobertura en los medios de masa occidentales? Yo todavía siento que estamos viviendo con el legado de la guerra de Charlie Wilson. Es algo emblemático de la cuestión de los medios de comunicación generales. En el año 1980 se orquestó una campaña de propaganda a través de los medios de comunicación generales, incluyendo los informativos de la CBS, para los que estábamos trabajando. Nosotros les aportamos el trabajo de campo y pudimos experimentar personalmente lo que ocurrió cuando la historia básica volvió a salir, convertida en una historia de propaganda sobre cómo entraron los soviéticos en Afganistán, quiénes eran los muyahidines y cuál debía ser el papel de Estados Unidos en todo ello. Lo que pasó con Charlie Wilson fue que se convirtió en el principal propagador de esta historia propagandística. Sin duda, la película La guerra de Charlie Wilson ha sido la película o la noticia más vista sobre la implicación estadounidense en Afganistán. Una película hecha a medida por Hollywood para lavar los cerebros de la masa sucia. Liz, sigue por favor. La historia propagandística a la que nos opusimos cuando volvimos con el auténtico reportaje para los informativos de la CBS en 1981. Ese fue nuestro reto cuando llevamos nuestro reportaje y no mostraba a los soviéticos de la manera en que la propaganda quería que se les viese. Los soviéticos controlaban Kabul en las calles y lo dirigían todo. Esto no es lo que realmente podías ver allí. Por tanto, creo que este es uno de los aspectos más inquietantes de los medios de comunicación. Su capacidad no solo para crear una historia de propaganda de sus propios intereses geopolíticos y de apoyo al gobierno en sus objetivos de política exterior, sino para imponerla en todas partes, incluyendo la conexión con Hollywood. Esto hace que millones y millones de personas en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, vean esto como, de alguna manera, una representación de la verdad. Paul, ¿tú qué opinas? Sí, lo que hicieron fue difundir una narración fundamentalmente inventada. En conjunto, la idea era atraer a los soviéticos hacia su destrucción. Luego presentaron una historia con las razones por las que los soviéticos estaban en Afganistán, según la cual no tenía nada que ver con luchar contra el terrorismo en su frontera meridional, sino con construir una base para atacar el Golfo Pérsico. Esto encajaba perfectamente con la agenda de la derecha. Hicimos un documental sobre la carrera armamentística en la época y la gente que entrevistamos, Paul Walker, el que negoció los acuerdos SALT II, y John Kenneth Galbraith, que llevaba en el gobierno desde la Segunda Guerra Mundial dirigiendo la economía estadounidense. Ambos, cuando los soviéticos invadieron Afganistán, se dieron cuenta de que ya estaba. El juego se había acabado. La derecha, los conservadores que habían estado aumentando constantemente el presupuesto de defensa, y creando demonios en las mentes estadounidenses y en las mentes de los presidentes del país desde 1945 habían ganado. Y esta es claramente la gente que ha gobernado Estados Unidos desde 1979. Y el legado de todo esto es que es muy importante para las instituciones del país mantener su propia narración, porque si no mantienen esta narración, todo el tinglao de por qué están allí se derrumba. Hoy día se habla muy poco de la Alianza del Norte. Antes del 11S, ellos eran los luchadores
por la libertad y el gobierno de Estados Unidos les estaba apoyando en su guerra contra los talibanes. Más tarde, George Bush les traicionó cuando se dio cuenta que la única forma de gobernar Afganistán era a través de una alianza estratégica con los talibanes. Paul, ¿qué pasó con la Alianza del Norte? Bueno, la Alianza del Norte no existe realmente, es decir, existe fundamentalmente sobre el papel. Yo diría que en los últimos 5 o 6 años lo que hemos visto ha sido el crecimiento de los tayikos como ejemplo de población minoritaria en Afganistán, probablemente la segunda minoría más importante. Los intereses de Estados Unidos están representados por Rashid Afton, que fue un general del ejército del Partido Democrático del Pueblo de Afganistán durante la ocupación soviética de los años 80. Estuvo con la Alianza del Norte durante un tiempo. Luego se salió y peleó por su cuenta, enfrentándose a los tayikos y a los hazaras por esta razón. La Alianza del Norte, y sobre todo los chiitas de la religión afgana de Hazara, están geográficamente cercanos a Irán. Washington estaría más que deseoso de ver reducida la influencia de Irán en Afganistán. Una de las maneras de reducir esta influencia es borrarle a Irán de la faz de la tierra, algo bastante complicado, dado que no pueden ni con la pandilla sucia de los talibanes. Sin lugar a duda, si el gobierno de Karzai se mantiene mucho más tiempo en el poder, los iraníes aumentarán su influencia en el país. Al menos que les bombardeen primero bajo cualquier excusa o película de Hollywood. Los talibán no quieren que esto ocurra y lo han demostrado masacrando a los chiitas en Quetta en 2004 con el conocimiento y beneplácito de las autoridades pakistaníes. Aparte de ser fanáticamente antirrusos, los talibán son también anti-iraníes y anti-chiitas. Esa virtud adicional de los talibán no pasará por alto en los pasillos del poder e intriga de Washington, algo que no hemos visto en la película Guerra de Charlie Wilson. Liz, por favor. Me gustaría añadir un pequeño comentario. En realidad, esto es la continuación de la política de divide y vencerás, que fue la actitud colonial británica hacia Afganistán. Estados Unidos no está allí tratando de ayudar a los diferentes grupos étnicos afganos a unirse, sino más bien manipulando sus antagonismos. Así que esto parece indudablemente parte del plan y, por supuesto, llegados a este punto, mucha gente da por sentado que pastún significa talibán. Puede que todos los talibanes sean pastunes, pero no todos los pastunes son talibanes. Cuando los soviéticos invadieron Afganistán, la CIA apoyó el tráfico de drogas por parte de los rebeldes debido a su fuerte oposición a los soviéticos. Entre los peores, Gulbuddin Hekmatyar, uno de los mayores traficantes de heroína de toda la región, que recibió la mitad de todas las admisiones y armas de los Estados Unidos por parte de la CIA. Paul, ¿quién es? ¿Y por qué el gobierno estadounidense ha brindado un gran apoyo a este personaje siniestro como es Gulbuddin Hekmatyar? Hekmatyar y Massoud huyeron de Afganistán a principios de los años 70. Estaban procesados. Hekmatyar quería traer lo que él llamaba una forma pura de Islam a Afganistán. Era un islamista formado fuera del país. Volvió durante la época dorada de la Constitución del Rey, de 1963 a 1973. Esto abrió todo tipo de posibilidades. La izquierda llegó al gobierno, la derecha y los islamistas aparecieron por fin a campo abierto. Estos eran capaces de frenar muchas de las reformas progresistas. Era gente tradicionalmente apoyada por fuerzas extranjeras. Les apoyaron los británicos durante su dominación colonial en la India y luego Hekmatyar conoció Occidente cuando huyó de Afganistán en 1973. Desde ese momento, Hekmatyar fue reenviado a Afganistán por el gobierno pakistaní de Bhutto para causar problemas. Bhutto quería sobre todo mandarle un mensaje a Mohammed Daoud. Daoud, según ella, se estaba acercando demasiado a los soviéticos y tenía que volver
a acercarse a los Estados Unidos con el apoyo y ayuda de Shah de Irán. O si no, enfrentarse al exterminio, y aquí es donde entra Hekmatyar Gulbuddin. En los años 80, Hekmatyar se convirtió en el chico de oro de la CIA americana. Dinero, armas, drogas, todo. Sin embargo, Hekmatyar fracasó en su intento de controlar Afganistán en beneficio de los pakistaníes, saudíes y estadounidenses, y cuando esto ocurrió, se crearon los talibanes, con la ayuda de los Estados Unidos, del espionaje británico y del embajador británico en Pakistán. Me gustaría añadir que Hekmatyar fue igualmente responsable de la masacre de muchos moderados. Los comunistas no eran el único blanco de los mujahidines, aunque Hekmatyar era uno de los más conocidos. Lo cierto es que el blanco era cualquiera que no fuera un extremista. Este es otro de los problemas de los años 80. Estados Unidos racionalizó el asunto al escoger a los extremistas, argumentando que eran los únicos que podían derrotar a los soviéticos. De modo que sencillamente apartaron la vista cuando empezaron las matanzas de moderados, obviamente no comunistas, y de cualquiera que no fuera un extremista. Y al final tuvieron que ir a matar a los extremistas que les ganaron la competición. Así que me parece que nadie da la talla. La administración Obama ha ofrecido a los talibanes un puesto en la mesa de negociaciones que definirán el futuro del país. Según ustedes, es un gravísimo error. Paul, la pregunta es, ¿cuál es el problema para hablar con los talibanes? Siempre hay un problema para hablar con los talibanes. A mí me gusta contarlo de esta manera. Imagínese que una potencia extranjera instala una base justo al otro lado de la frontera canadiense. Suponga que instala oficinas y recluta gángsters, algunos de los peores delincuentes implicados en tráfico de drogas, de armas o incluso de algunos que podrían haber ido a la cárcel en los Estados Unidos. Los reclutas, los arma y los entrena. Les da la oportunidad y los consejos políticos necesarios para constituirse en partido político. Luego empiezan a hostigar y amenazar la seguridad. Vuelan puentes, hacen despliegues pirotécnicos en varios lugares, atacan comisarías y a las autoridades civiles. Entonces esa potencia extranjera va y reconoce a ese grupo como partido político legítimo en los Estados Unidos, porque está enfurecida por el comportamiento de los Estados Unidos y sus contestatarios nativos. Esto es exactamente lo que hicieron los Estados Unidos y Occidente con los talibanes. Ayudaron a crearlos. Paul, Liz, la última pregunta es a los dos. ¿Qué recomendaríais como hoja de ruta en Afganistán de aquí a cara al futuro? Creo que en lo esencial Afganistán debería volver a ser un estado neutral. Esto es lo que les dieron los británicos y cómo sobrevivieron en el siglo XIX, siendo neutrales. Pensamos que toda la región debe apoyar esto totalmente, lo que por supuesto significa Pakistán y Arabia Saudí, que son evidentemente las amenazas. También tenemos que enfrentarnos a lo que actualmente es el auténtico problema de los talibanes. Hay que esforzarse mucho por disolver el papel de los talibanes como lugar legítimo al que los afganos deben dirigirse. Hay que reemplazarlos por un desarrollo económico legítimo. Pero evidentemente esto no ha ocurrido en Afganistán desde el 2001. Las potencias regionales deben intervenir para garantizar que el nuevo gobierno, cualquiera que sea, si es elegido por votación del pueblo afgano, será protegido. Esto es esencial. Muchísimas gracias a los dos, no tenemos tiempo para más. La causa de las guerras se enraiza en la ideología reflejada en los libros de texto escolares. Las naciones van a la guerra por largos periodos de tiempo fundamentándose en mentiras, como han demostrado la Primera Guerra Mundial y cada uno de los conflictos de los siglos XX y XXI. En fin, la noticia y la verdad tienen poco en común. El famoso historiador Edward Morgan escribió:
La historia nunca se repite. Eso solo les parece a aquellos que no conocen los detalles. Podemos pensar que el ferviente principio revolucionario es que todos los hombres deseen ser libres y mejorarse a sí mismos. Aunque desde luego esto nunca ha sido el objetivo de los poderes fácticos y creadores de los imperios. Soy Daniel Stulin. Estoy aquí para quedarme por mucho que esto puede irritar a la élite en los pasillos del poder. Gracias por estar con nosotros desde Madrid, España. Hasta la semana próxima.